Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Se imaginan esa reunión que han estado esperando por meses, tal vez años? Esa donde se juntan las personas que más quieren, las que los entienden sin palabras, las que comparten sus recuerdos más preciados. Pues hoy vamos a desgranar la reunión más esperada de la que tanto se ha hablado. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, risas y, por qué no, alguna que otra lágrima de felicidad. Si aún no lo han hecho, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Ahora sí, empecemos este festín de emociones. ¿Saben qué hace que una reunión sea la más esperada? No es solo la cantidad de personas o lo lujoso del lugar, ¿verdad? Es la calidad de las conexiones, esa chispa única que solo se enciende cuando te rodeas de tus personas favoritas. Piénsenlo por un momento. En nuestras vidas pasan tantas cosas, ¿no? La rutina, el trabajo, las responsabilidades nos absorben y de repente nos damos cuenta de que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vimos a esa amiga de la infancia, a ese compañero de universidad que fue tu confidente en las noches de estudio, o incluso a esa prima con la que solías inventar juegos disparatados en el verano. La vida nos lleva por caminos diferentes, pero el lazo que une a ciertas personas es tan fuerte que por más kilómetros que haya, siempre queda esa sensación de que el tiempo no ha pasado. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. De cómo se gesta esa espera, de esos pequeños detalles que la hacen tan especial. Porque una reunión esperada no aparece de la nada. Se construye. Se anhela. Se planifica con ilusión. Imaginen esa conversación inicial: oigan, hace demasiado que no nos vemos. Tenemos que hacer algo. Y de esa simple frase, empieza a germinar la idea. Los mensajes de WhatsApp empiezan a fluir, las videollamadas se multiplican, las fechas se cruzan y se descartan hasta encontrar ese momento mágico en el calendario. Es como armar un rompecabezas donde cada pieza es una persona, y el objetivo es que todas encajen a la perfección para crear la imagen más hermosa, la de la felicidad compartida. Pero no se trata solo de la organización, ¿eh? La verdadera magia está en la anticipación. ¿Se acuerdan de esa sensación previa a un cumpleaños importante o a unas vacaciones soñadas? Esa energía que te hace sonreír solo de pensar en lo que viene. Pues algo así se siente cuando se acerca la reunión más esperada. Empiezas a recordar viejas anécdotas, a imaginar las nuevas historias que se contarán, a pensar en los abrazos que se darán. Es un estado de ánimo contagioso. Ves a las personas que también están involucradas compartiendo fotos antiguas, escribiendo mensajes llenos de emoción. Es como si todos estuviéramos sincronizados en la misma frecuencia de alegría anticipada. Y hablemos de las conversaciones que surgen antes de que la reunión sea realidad. Esas que te hacen pensar en lo mucho que han cambiado las cosas, pero también en lo que se mantiene inalterable. Por ejemplo, recuerdo que en una de las reuniones que más esperaba, estábamos hablando de cómo cada uno había terminado en una ciudad diferente, con trabajos totalmente distintos. Uno era ingeniero, otro artista, otro médico. Parecíamos diametralmente opuestos en la vida adulta. Pero cuando empezábamos a recordar nuestras travesuras de pequeños, las risas eran las mismas. El tono de voz, las expresiones, todo volvía a ser como en aquellos tiempos. Y ahí te das cuenta de que, a pesar de las circunstancias, la esencia de las amistades verdaderas no se pierde. La logística es una parte, sí, pero la parte emocional es la que realmente lo envuelve todo. Piénsenlo, ¿qué se necesita para que una reunión sea la más esperada? Creo que uno de los ingredientes clave es la sensación de reconexión. A veces la vida nos aleja de personas que fueron fundamentales en nuestra formación. Son aquellos que vieron nuestros primeros tropiezos, nuestras primeras alegrías, nuestros sueños más locos. Volver a verlos es como abrir un libro de recuerdos que creías que estaba cerrado para siempre. Es ver reflejado en sus ojos quién eras y recordar todo el camino recorrido. Además, estas reuniones suelen ser un catalizador de nuevas aventuras. Porque cuando las viejas amistades se juntan, la energía se renueva. Se comparten experiencias, se intercambian ideas, y de repente surgen proyectos que jamás habías imaginado. Tal vez un viaje futuro en grupo o un emprendimiento conjunto, o simplemente la promesa de verse más seguido. La fuerza de la unión es increíble.
Es como si al juntarse las individualidades se potenciaran y se creara un torbellino de posibilidades. ¿Y qué me dicen de la preparación personal? Antes de un evento importante solemos pensar en qué ponernos, en cómo queremos presentarnos. En una reunión esperada, la preparación va más allá de lo físico. Es una preparación emocional. Te preparas para revivir momentos, para contar tu historia, para escuchar la de los demás. Te preparas para perdonar viejas heridas, para celebrar los éxitos y para consolar en las dificultades. Es un acto de generosidad mutua, donde cada uno se abre un poco más. Ahora, pensemos en las cosas que pueden hacer que una reunión sea inolvidable. No son los platos caros, ni el lugar de moda. Son esos detalles que nacen del corazón. Un amigo que llega con una playlist de las canciones que solían escuchar juntos. Alguien que trae fotos impresas de momentos clave. O simplemente el hecho de que todos se esfuercen por estar presentes, a pesar de los obstáculos. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Y la emoción del encuentro en sí, es algo difícil de describir. Ese momento en que cruzas la puerta y los ves. A algunos los reconoces al instante, otros han cambiado un poco, pero la esencia está ahí. Los abrazos a veces largos y apretados, como si quisieran recuperar el tiempo perdido. Las risas que brotan de forma espontánea. Las lágrimas que aparecen de repente porque la emoción es demasiado grande. Es un torbellino de sensaciones. ¿Y las conversaciones? Las conversaciones. Empiezan tímidamente con un qué grande estás, o un cómo te va. Pero pronto la magia se desata. Se recuerdan historias que parecían olvidadas, se comparten anécdotas que te sacan carcajadas hasta que te duele el estómago. Y luego pasamos a hablar del presente, de los sueños, de los miedos. Es ese espacio seguro donde puedes ser tú mismo, sin filtros, sabiendo que te van a escuchar y a entender. Imaginen esa cena. Alguien empieza a contar cómo consiguió ese trabajo que tanto deseaba. Y todos aplauden. Otro comparte la noticia de un nuevo miembro en la familia. Y las felicitaciones se multiplican. Y luego sale a relucir esa historia ridícula que les pasó en la adolescencia y la risa vuelve a inundar el lugar. Es una montaña rusa emocional, pero siempre con un aterrizaje suave, porque el amor y la amistad son el colchón. Y algo que me parece súper importante es la gratitud. En medio de toda esa alegría, siempre surge un momento de reflexión. Te das cuenta de lo afortunado que eres de tener a estas personas en tu vida. De que a pesar de todo, siguen ahí. Que han sido parte de tu historia y que tú también lo has sido de la suya. Esa gratitud es un sentimiento profundo que se queda contigo mucho después de que la reunión ha terminado. A veces estas reuniones también nos sirven para poner las cosas en perspectiva. Cuando escuchas los desafíos que han enfrentado tus amigos, sus luchas, sus victorias, te das cuenta de que no estás solo en tus propias batallas. Te das cuenta de que la resiliencia es algo que se aprende, y que la compañía es un bálsamo para el alma. Incluso las pequeñas incomodidades o malentendidos que puedan surgir se disuelven rápidamente ante la fuerza del afecto. Una mirada cómplice, una mano en el hombro, y listo. La amistad verdadera tiene esa capacidad de superar los obstáculos. ¿Y qué pasa cuando la reunión llega a su fin? Esa mezcla agridulce de alegría por haber compartido momentos tan especiales y tristeza por tener que despedirse nuevamente. Los abrazos de despedida son un poco más largos, las promesas de no tardar tanto en vernos la próxima vez, se repiten con sinceridad. Y te vas a casa con el corazón lleno, la mente rebosante de recuerdos y la energía renovada. Creo que en el fondo, lo que todos buscamos es esa conexión genuina. Esa sensación de pertenencia. Y las reuniones esperadas nos brindan precisamente eso. Son un recordatorio de que por muy ocupados que estemos, hay vínculos que son sagrados y que merecen ser cultivados. Son un oasis en medio del desierto de la rutina, un soplo de aire fresco para el alma. Así que, queridos amigos, la próxima vez que estén esperando una reunión con ansias, recuerden todo lo que implica. No es solo un evento, es un cúmulo de emociones, de recuerdos, de esperanzas. Es la celebración de la vida compartida. Y eso, créanme, es algo verdaderamente maravilloso. En resumen, hemos hablado de cómo se gesta esa expectativa, de la importancia de la reconexión emocional,
de los detalles que hacen inolvidable un encuentro y de la gratitud que surge de compartir momentos tan valiosos. Las reuniones esperadas no son solo encuentros, son experiencias que nutren el alma, que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos, y que nos impulsan a seguir adelante con más fuerza. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por la reunión más esperada. Espero que les haya traído bonitos recuerdos o les haya inspirado a planear la suya propia. Me encantaría leer en los comentarios sus experiencias. ¿Cuál ha sido esa reunión que más han esperado y por qué? ¿Qué detalles hicieron que fuera tan especial para ustedes? Cuenten todo. Y si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.